SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelve el duelo de modelos económicos. El Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? El neoliberalismo ha vuelto y niega tanto los impuestos como al Estado. Mayor es la coacción, menor es la libertad. Las políticas públicas se tienen que financiar con ingresos públicos. Frente al neo-keynesianismo. De todos y todas, y singularmente de aquellos que más tienen. Hay un duelo de modelos que puede sonar a una cuestión teórica, al choque de la escuela de Chicago con la escuela de Cambridge, pero que es en realidad algo puramente práctico y acaba de chocar en Davos. Todo se traduce al final a ¿qué debemos hacer con los impuestos? ¿Quién debe pagarlos? Sí se deben pagar. Ha vuelto el choque de dos modelos económicos. Milei y la escuela de Chicago básicamente dicen: los mercados son perfectos, son eficientes, no hay que regularlos. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza. El individuo es la clave. Como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad. Y no es necesario regular absolutamente nada. De hecho, no hay que pagar impuestos y cuando el Estado entra, el Estado genera pobreza. Frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación. Esta es la clásica escuela de Chicago y ha vuelto. Más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Esta ha sido la experimentación que hemos visto en Chile, que volvemos a ver ahora en Argentina y que ha triunfado en Reino Unido y Estados Unidos durante muchos años. Esta libertad, esa es la palabra, desregulación. Esta es la política. Esta práctica había provocado enormes distorsiones y enormes pobrezas. Pero ha vuelto. Y está chocando con la otra escuela. Ya les digo, esto no es un debate teórico. Está chocando con la clásica escuela de Cambridge. Y esa escuela de Cambridge, el neo-keynesianismo, lo que decía es: no. Los mercados provocan distorsiones y provocan sobre todo enormes desigualdades. Quienes más tienen, más acumulan. Es necesario regular. Esto lo han llegado a decir incluso millonarios, entre otros como Stephen Prince. No se me ocurre una mejor forma de explicar esto que el ejemplo de 1973. El 1% más rico de Estados Unidos, porcentaje al que pertenezco, obtuvo entonces el 9% de la renta nacional. En 2019, en cambio, ganamos el 24%. Así que hemos pasado de quedarnos con apenas un pellizco a casi la cuarta parte de toda la riqueza. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo y este es el debate. El debate es no solo teórico, no una escuela de Chicago contra una escuela de Cambridge, no los neoliberales contra los neo-keynesianos. El debate es puramente práctico. Debemos pagar impuestos. ¿Y quién? ¿Y cuánto? Y esto es lo que se está jugando en Davos. Y este es el debate que han puesto básicamente sobre el escenario: a un lado Milei, al otro Macron, Pedro Sánchez y un aliado inesperado, porque los milmillonarios se están poniendo del lado de la regulación. Los milmillonarios, las grandísimas fortunas, están pidiendo pagar más impuestos. Con una carta titulada Proud to Pay, orgullosos de pagar. Es la tercera carta que esos milmillonarios dirigen a los dirigentes globales y la abren con una pregunta: señores, ¿cuándo nos van a cobrar más a los que somos extraordinariamente ricos? La carta la firman apellidos no especialmente rojos, no especialmente bolivarianos, no especialmente comunistas, como Rockefeller,
Valerie Rockefeller firma esa carta, como Disney, Abigail Disney firma esa carta, como Jeffrey Gural, el dueño de la inmobiliaria de lujo Knight Frank, o actores como el actor Simon Pegg de Misión Imposible y hasta otros 200 millonarios del mundo más. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esa carta que firman 1000 millonarios cae del otro lado, el lado de la escuela de Cambridge, el lado de la intervención, el lado de la regulación, y lo que los grandes capitales piden es literalmente pagar más impuestos. Sí, la premisa es muy clara. Literalmente la carta dice: nosotros somos los que invertimos en empresas nuevas, damos forma a los mercados, hacemos crecer los negocios y los que más nos beneficiamos del status quo. Pero la desigualdad ha llegado a un punto de desequilibrio y se necesita acción ya. Y concluyen: nuestra petición es simple, cóbrenos más impuestos a los que somos extremadamente ricos. Stephen Fry, el líder de un movimiento llamado Millonarios Patrióticos, lo explicaba así de sencillo. Bien, necesitamos que nuestro país vuelva a unos niveles fiscales que garanticen su gobernabilidad. Así que lo que dicen estos millonarios es que estarían orgullosos de pagar más para reducir la desigualdad extrema, pagar más para aliviar el coste de vida de los trabajadores y pagar más por una mejor sanidad e infraestructuras. Es literalmente la tercera carta y es literalmente lo que dicen: pagar más para. No se habla de pagar un poco más. Son grandísimos capitales y en dinero lo que esto significa es un aumento de impuestos espectacular. Pagar no el 8% que soportan ahora, sino más del 50%, porque eso es lo que se pagaba en los años 70, en los años de Nixon. Más del 50%, cuando la clase media vivió la mayor prosperidad de su historia, la economía vivió el mayor boom de su historia y se puso a un hombre en la luna. Esto es lo que están pidiendo. Es curioso que quienes piden esto sean quienes tienen más dinero, que en esta batalla entre la escuela del ultraliberalismo y la escuela del cierto intervencionismo, los 1000 millonarios caigan de este lado. Claramente, dicen ellos. Bueno, claramente significa que estamos dirigiendo el país. Aunque hay 535 representantes en las cámaras del Congreso, en la Casa Blanca, todos dependen en gran medida de nosotros, de las personas ricas. Al final les proporcionamos el dinero que necesitan para mantener sus posiciones en ambas cámaras del Congreso y en la Casa Blanca. Así que sí, de alguna manera controlamos las decisiones y la legislación que aprueban los cargos electos de Washington y de cada capital estatal en nuestro país. Están ahí en esos puestos gracias a nosotros, a las personas ricas y a nuestras empresas. Les proporcionamos los millones y millones de dólares que se necesitan para llegar hasta esos cargos. Pasar por alto que tenemos ese poder es simplemente ignorancia o ingenuidad, una de las dos. Ha vuelto un debate que creíamos ya ganado, el de que debía haber Estado y que ese Estado debía regular, al menos la fiscalidad y al menos los servicios públicos. Ha vuelto la batalla y la batalla se llama impuestos, con un Javier Milei que dice: esos impuestos son esclavitud. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Frente al modelo que había establecido ya la victoria sobre lo que se llamó Voodoo Economics, economía del vudú, aquello de que bajar impuestos, especialmente bajar impuestos a los ricos, hacía más ricos a los pobres. Aquello fue superado, pero ha vuelto el modelo ultraliberal y vuelve a librar batalla con el modelo neokeynesiano, al que le han puesto voz Pedro Sánchez, pidiendo a empresas que ayuden a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y a defender la democracia. Ese mismo mensaje es el que ha lanzado también Macron. Il faut plus d'investissement public européen et donc nous devons ouvrir une phase de nouveau réinvestissement, diciendo que es necesaria una nueva etapa de reinversión, y el mismo mensaje que ha lanzado también en Reino Unido Rishi Sunak. Delighted to announce today that G7 finance ministers have, after years of discussions,
recordando que el propio G7 ha anunciado un pacto para subir esos impuestos de manera global. Así que lo que tenemos ahora mismo es, de nuevo, un duelo. El duelo que durante décadas, desde los años 80, han ganado quienes pedían bajar impuestos y que parecían haber ganado ahora quienes decían es momento de subirlo, especialmente a los ricos. Ha vuelto un debate histórico que lleva literalmente librándose desde los años 50. En los años 50, los gobiernos conservadores decían es necesario que los ricos paguen impuestos. Lo decía entonces, por ejemplo, Dwight Eisenhower, conservador, firme combatiente del comunismo, pero entonces decía es necesario que los ricos paguen más. No one would like a tax cut more than I would. And I'm quite sure that the United States people want a tax cut as soon as it can be done. And I'm certain also of this. Decía, a nadie le gusta bajar impuestos más que a mí, y estoy seguro de que todo Estados Unidos quiere bajar impuestos, pero hay que pagar la paz, hay que pagar la seguridad, y eso se paga vía impuestos. En aquellos momentos, en Estados Unidos, con un presidente conservador, años 50, los 1.000 millonarios llegaban a pasar tasas fiscales del 91%, del 75% en Alemania, del 60% en Francia. En 1970, Richard Nixon decía también es necesario pagar impuestos. Otro conservador, y entonces For some time now we have been considering within the administration a tax measure which would provide for dealing with what we would call windfall profits. Y entonces se acuñaba aquel concepto de windfall profits, de beneficios extraordinarios. Y en Estados Unidos los 1.000 millonarios pagaban el 70% de su dinero en impuestos, el 60% en Francia, el 56% en Alemania. Aquel consenso fue el que permitió el avance económico hasta llegar a los años 80. Y en los años 80, Reagan, Thatcher cambiaron el sesgo y entonces defendían bajadas de impuestos a los ricos y privatizaciones que capturaron esos mismos ricos. I don't have a plan to tax or increase taxes. I'm not going to increase taxes. I believe that our problem has not been that anybody in our country is undertaxed. It's that government is overfed. El argumento entonces era no es que la gente pague demasiados impuestos, es que tenemos demasiado gobierno. Y se bajaron aquellos impuestos. Y aquellos impuestos bajaron especialmente para los ricos. Aquel sesgo que empezó en los años 80 ha virado en el siglo XXI y ha virado en países nada sospechosos de estar a la izquierda, hasta el punto de que en el año 2022, siglo XXI, Joe Biden decía los ricos jamás han pagado tan pocos impuestos, el 8%. Es la mitad de lo que pagaba un bombero, decía él. Así que su última propuesta era un impuesto mínimo a los ricos. Right now, billionaires pay an average rate of 8% on their total income. A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate. Un bombero, un profesor paga el doble de lo que paga un 1.000 millonario. Y lo que decía es un 20% al menos, eso es lo que debieran pagar los 1.000 millonarios. Eso es justo y eso es lo que debiera haber a partir de ahora. Así que ahora mismo lo que creíamos que se había superado ya, esto de los ricos no deben pagar impuestos, ha vuelto. Y la batalla entre dos modelos, que son básicamente modelos de ningún impuesto o modelos de presencia del Estado y de fiscalidad, acaban de chocar en Davos. Este debate no es solo un debate de impuestos, que ya les digo, han vuelto a chocar. Y lo es también un debate de desigualdad. El 1% más rico ahora mismo de la población mundial tiene tantísimo dinero que acumula mucho más, hasta el triple de lo que acumula el 50% más pobre de la población. El
1% más rico tiene el triple de lo que tiene el 50% más pobre del globo. Y la batalla de modelos acaba de chocar de nuevo. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con una Argentina sorprendente, porque Latinoamérica en general se había desplazado a populismos, a intervencionismos, pero ahora mismo ha resucitado el debate sobre qué modelo económico debemos tener. La escuela de Chicago vuelve a chocar con la escuela de Cambridge. Bueno, yo creo que no en términos teóricos, yo creo que en términos teóricos, en términos del discurso de la economía, es evidente que la escuela de Chicago perdió la partida, ¿no? Y en ese sentido nadie hoy defiende las cosas que está diciendo Milei, que no tienen ningún soporte intelectual más allá de sus propias expresiones, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, efectivamente tienen un portavoz nuevo y lo van a utilizar, y vamos a ver cómo Milei es utilizado como portavoz, como altavoz de un mensaje económico que ya Krugman consideró que era una economía zombie, ¿no? No solamente decíamos la economía vudú, sino también que es una economía zombie que ahora mismo no está sostenida realmente por nadie serio que quiera hablar de política económica, ¿no? Pero bueno, tienen este nuevo portavoz y lo van a utilizar claramente para poder expresar su mensaje, ¿no? Va a servir como mínimo para sostener discursos en países europeos de más bajadas de impuestos a los más ricos. El debate fiscal aquí, si no se juega en tanto esos extremos, se va a jugar en términos de más bajadas de impuestos, menos fiscalidad. Bueno, yo creo que tenemos, sobre todo en los países del sur y particularmente en España, tenemos un mensaje muy claro, ¿no? de apoyar ese tipo de discursos, ¿no? Y estamos viendo cómo algunas fuerzas políticas, algunos políticos defienden todavía bajadas de impuestos a los ricos, aún a sabiendas de que efectivamente los datos nos demuestran que esto solo lleva a más desigualdad y no necesariamente a un mejor y mayor crecimiento económico, ¿no? Pero sin embargo van a insistir en esta línea porque no se trata de una discusión intelectual, se trata de una posición totalmente ideológica que se va a argumentar siempre de elementos que no siempre están relacionados con la evidencia, ¿no? Y por lo tanto, pase lo que pase en la economía, hay gente que va a defender esas ideas y que de hecho está aprovechándose de esta situación para volver a lanzar sus mensajes, insisto, que no tienen absolutamente nada que ver ya con lo que opinan la mayoría o el consenso de la disciplina económica, ¿no? Porque ¿qué dice la economía? Más allá de los discursos políticos, ¿cuál es la evidencia después de todos estos 50, 70 años de batalla fiscal? Bueno, lo que dice fundamentalmente la evidencia es que las sociedades igualitarias tienen una mejor calidad en el crecimiento económico, y esto es un elemento que tenemos que tener encima de la mesa. O sea, las sociedades que tienen mejores niveles de igualdad, tanto dentro de las mismas generaciones como también mirando a futuras generaciones, suelen ser economías que viven periodos más prolongados de crecimiento, donde el bienestar, por supuesto, es mucho mejor y donde, sobre todo, hay un elemento fundamental, que es que la gran clase media soporta el peso de la economía, ¿no? Cuando esto se devalúa, se degrada, y esto ha ocurrido incrementándose la desigualdad, pues efectivamente también el crecimiento se resiente. Esto ahora mismo prácticamente es un consenso dentro de la profesión, y lo que sí que sabemos es que en cualquier caso la bajada de impuestos de los ricos no incide en ningún caso en el crecimiento económico de los más pobres. Esta es la economía de goteo, ¿no?, que se hablaba antes, efectivamente se ha demostrado que no es tal cuando miras la evidencia. Hemos escuchado un debate y es, conclusión después de estos datos, debe haber más fiscalidad más arriba. Pero hay un debate aquí y es ese debate, ese impuesto, ¿ha de ser temporal o ha de ser permanente? Yolanda Díaz decía: defendemos implementar el impuesto a las grandes fortunas no de forma coyuntural, sino de manera permanente. Hemos de reformar en profundidad. ¿Ha de haber un impuesto permanente a los 1.000 millonarios, como piden algunos de esos 1.000 millonarios, como piden algunos de esos gobiernos? Bueno, yo diría que sí, porque en última instancia lo que estamos hablando es que si pones un impuesto para corregir esta desigualdad extrema que se genera con estos grandes crecimientos patrimoniales de los 1.000 millonarios, si lo pones de manera temporal, estás corrigiendo de manera temporal, y lo que nos interesa es modificar la estructura. Yo creo que los efectos del estado de bienestar de los 30 gloriosos y de lo que fue el gran consenso que construyó los estados sociales en Europa y en su momento también en Estados Unidos no se consiguió a través de un impuesto temporal.
se consiguió a través de una estructura impositiva que año tras año, durante muchos años, permitía corregir esos excesos y de alguna manera generaba igualdad de oportunidades a través de la educación y la sanidad, que eran lógicamente financiados con esos impuestos. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, bienvenido de nuevo a la batalla. Gracias y un abrazo. Gracias y buenas noches. Porque la batalla ha vuelto. Esta es la batalla ideológica y la batalla fiscal, y cada vez que alguien plantea esto, la respuesta suele ser: esto es comunismo. Así que, portavoz de los 1.000 millonarios y acusación de comunismo, Stephen Prince. El comunismo implica que se nos quita todo a las personas ricas. Y lo que yo digo es que nos tienen que quitar solo lo necesario para que la sociedad funcione correctamente. Mira, hay una cosa que todos los millonarios americanos están dispuestos a hacer, y es gastar dinero en el ejército y en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué solo las Fuerzas Armadas están blindadas? ¿Por qué no pasa lo mismo con la educación, con la sanidad o con la vivienda? And taxing American companies and communism. There's a huge amount of space between those two. And what I'm saying... Hay una diferencia entre el comunismo y gravar correctamente a las empresas y a los individuos. Hay un espacio tremendo entre ambas cosas. Y creo que lo que está sucediendo, no solo en América, porque creo que está pasando en todo el mundo, creo que lo que está sucediendo es que nos estamos yendo hacia la derecha. Estamos protegiendo a las empresas en detrimento de la sociedad. Estamos protegiendo a los millonarios a costa del resto de la sociedad. Hay un camino enorme entre dónde estamos hoy y el comunismo. De verdad, no soy comunista en absoluto. I am absolutely not a communist. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.